la mañana vamos a abrir un poquito la ventana al mundo porque es un mundo muy convulsionado y muy camino a lo inesperado, francamente. Federico Márquez, columnista en Cenital, enseña en la Universidad de San Andrés, es investigador del CONICET. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Hola, buenos días, María. ¿Cómo estás? Bien, bueno, esperando a ver qué pasa ahora, ¿no? Que es una gran incógnita después del ataque unilateral de Estados Unidos a Irán. ¿Cómo va a reaccionar China, Rusia y si le va a dar una respuesta directa a Irán o no? Sí, evidentemente Irán está evaluando qué opciones tiene sobre la mesa. Mi sensación es que las opciones que tienes casi todas son malas. Eh, Todo implicaría que cualquiera de las opciones que utilices serían para escalar, y eso creo que es negativo para Irán, para la región, para Israel, para Estados Unidos, para todos, ¿no? Digamos que Irán está atrapado entre una guerra que no puede ganar y una paz que en este momento no puede conceder. Ujú. Porque no puede no hacer nada, ¿no? Una vez que Estados Exacto. Unidos, sin que Irán haya atacado a Estados Unidos, Irán decide, ¿no? Este ataque con estos aviones portadores de bombas antibúnker para destrozar las instalaciones militares de Irán. Ahora, Estados Unidos no había sido atacado por Irán. Estados Unidos no había sido atacado por Irán, ¿no? Y esta es la primera vez, hay dos primeras veces en este ataque del sábado. Es la primera vez que Estados Unidos ataca con bombas dentro del territorio iraní. Y es la primera vez que usa estas bombas masivas que penetran el suelo decenas de metros, ¿no? Son unas bombas que tienen la capacidad de ir bajo tierra y explotar recién cuando terminaron de hacer el agujero en la tierra. Son unas bombas que solamente Estados Unidos tiene, que se pueden tirar solamente de unos aviones que solamente tiene Estados Unidos. O sea, en esto Estados Unidos tiene el verdadero monopolio de la fuerza, ¿no? Israel tiene unas bombas similares pensadas para neutralizar los túneles de Hamas, que cavó en Gaza, que son cientos de túneles, pero esas eran unas bombas que calan 5, 6, 7 metros como mucho, ¿no? No tenían el poder para ir con tanta profundidad. Claro, porque en este caso las instalaciones nucleares estaban, ¿no? Debajo de montañas en Irán. Cierto, sí, varias decenas de metros. Yo no sé bien la La- distancia, no sé si si se sabe, Ujú. pero se calculaba que eran 300, 400 metros aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿Israel tiene la bomba nuclear o no la tiene? ¿Qué pregunta? Israel, eh, todos los expertos y la comunidad internacional actúa bajo el supuesto de que Israel tiene la bomba. Y Claro. hasta está contabilizado eso. Se calcula que tiene cerca de 90 cabezas nucleares, Claro. Israel. No, digo, Ahora, Israel nunca afirmó tener la bomba. Y esto ujú. es muy único en la historia nuclear porque los países que tienen la bomba consideran que una de las principales ventajas es decir, tengo la bomba, porque eso es lo que te da tu poder de disuasión. Israel nunca reconoció eso, Israel nunca firmó el Tratado de No Proliferación y tampoco admite inspecciones de la OIEA, que es todo lo que le exige a Irán, ciertamente. Entonces, claro, y ahí aparece Estados Unidos, digamos, ni siquiera, ya parece una antigüedad, pero ni siquiera pasando por Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Unilateralmente determinan que hay falta de cooperación de Irán con el Tratado de Proliferación Nuclear y atacan a Irán. Básicamente ese es el punto. Mi sensación es que Trump percibió que él acá podía ganar y que esa ganancia podía ser relativamente fácil, accesible. Eh, Él dudó, hoy estaba leyendo un informe del New York Times bastante extenso que cuenta un poco la historia de cómo fue el proceso decisorio a través del cual Trump finalmente se inclina por la opción de atacar. Y, y lo que sugiere la nota es que Trump tenía decidido atacar hace ya varios días. El problema era la opinión pública interna en Estados Unidos, principalmente sus bases republicanas. Recordemos que el movimiento MAGA es un movimiento bastante aislacionista en este sentido y que Ujú. se opone a un involucramiento directo en la guerra de Irán, en cualquier guerra en general, ¿no? Entonces había una opinión pública republicana muy en contra de que Estados Unidos se meta en una guerra. Pero al mismo tiempo, las encuestas señalaban
una opinión pública republicana en contra de que Irán tenga la bomba. Entonces el argumento de Trump fue decir, yo hago la guerra no contra Irán, sino contra el programa nuclear de Irán. Esto es, en principio no iría más allá del programa nuclear. O sea, técnicamente no podemos hablar de que Estados Unidos está en guerra con Irán. No, primero que no hay una declaración, no hay tropas, no hay despliegue. Fue un bombardeo que estuvo pensado como para hacer quirúrgico, como lo llama. quirúrgico, Claro. exacto. Un único ataque que genere una reacción en Irán en el sentido de hacer concesiones y sentarse a negociar la paz o el cese al fuego con Israel principalmente, ¿no? Ahora, Entonces, sí, estamos hablando sí. con el experto en relaciones internacionales, Federico Merke. Ahora, Federico, por eso se enredó un poco después Trump diciendo cambio de régimen, si lo que están buscando adicionalmente es un cambio de régimen y la caída de la revolución, ¿no? Islámica en Irán. Dijo, pero claro, a la vez es algo que no tiene costo en vida, lo cual los norteamericanos son muy sensibles, ¿no? La posibilidad de ir y bombardear con aviones que entran y salen de Estados Unidos sin que corra peligro ni una sola vida a un soldado norteamericano también le permite a Trump, ¿no? Quizás tomar esta decisión. Pero pensaba, y no sé hasta dónde va esto, escuchando sobre todo la reacción del gobierno argentino, hay toda una idea de que, y lo dijo el propio Milei, dijo, acá Israel está haciendo el trabajo sucio para la civilización judeo-occidental, ¿no? Que es un paso más allá. La idea de que en realidad están salvando a la civilización en algo que resuena mucho más como una guerra religiosa al mundo árabe y musulmán. Puede ser, digamos, esa podría ser la interpretación que Milei le está dando al conflicto, porque me parece que Milei está viendo su relación con Israel no sobre bases estratégicas o económicas, sino sobre bases profundamente religiosas. Entonces, la lectura que Milei hace de esto no me sorprende que también sea religiosa. Yo no veo una narrativa religiosa en los decisores en Israel, veo una narrativa fundamentalmente estratégica que tiene que ver con el balance de poder, pero acá hay un punto que sí es interesante señalar y es que el ataque de Hamas en octubre del 2023 altera definitivamente la cultura estratégica que Israel estaba teniendo, estaba desarrollando, que era una estrategia basada en mucha tecnología, mucha inteligencia, operaciones focalizadas, bajo el supuesto de que los enemigos estaban contenidos, de que Hamas no era una amenaza significativa, de que Hezbollah no era una amenaza significativa, Dos de que el grupos régimen sirio financiados, ¿no? Por Irán. por Irán, exactamente, y de que Irán estaba también en otras cosas, ¿no? Con otros problemas. Eso, el ataque de octubre cambia radicalmente el enfoque de Israel, y a partir de ahí Israel se prepara para una guerra simultánea en múltiples frentes y de larga duración. Me parece que esto es una transformación muy importante. Creo que nosotros desde acá nos cuesta evaluar el trauma y el shock que significó el ataque de Hamas, no solamente a nivel poblacional, psicológico, de salud, etcétera, sino en cuanto al cálculo estratégico de cuál era la situación de Israel. Y me parece que eso le da a Netanyahu un montón de apoyo, un montón de espalda para hacer lo que Israel está haciendo. Evidentemente bajó, digamos, la tolerancia al riesgo es enorme en Israel hoy, que no lo era antes del ataque de Hamas en octubre, en donde el riesgo era mucho más calculado. Hoy Netanyahu tiene la capacidad para tomar mucho más riesgo del que hubiera tomado 2 años atrás. Bueno, veremos ahora cómo sigue, ¿no? La incertidumbre, pero como decías, Federico, Irán no parece tener muchas buenas respuestas a mano, por suerte, digamos, ¿no? Para escalar este conflicto, veremos qué pasa con China, ¿no? China y Rusia, aliados de Irán. Ahora Estados Unidos, paradójicamente, ¿no? Pidiéndole a China que interceda ante Irán para que la respuesta de Irán no sea cerrar el comercio a través del estrecho de Hormuz, porque los principales perjudicados en realidad podrían llegar a ser también los propios chinos. Eso es clave. Cerca del 80% del petróleo que sale del estrecho de Hormuz va para Asia, no va para Europa. Y el principal comprador es China, el segundo es la India. De modo que China no tiene ningún interés en que el conflicto escale regionalmente, porque cerrar el estrecho es que China se quede sin acceso al petróleo.
Por el lado ruso está muy difícil Rusia, porque Rusia está peleando su propia guerra. Y de hecho Rusia le compraba misiles a Irán hasta hace poco. Y ahora Irán dice, mirá, no te puedo vender nada, los necesito para mí. Es más, ¿vos qué me podés dar a mí? Y Rusia dice, yo no sé si te puedo dar mucho. Así que básicamente hay una palmada en la espalda, es decir, que estamos del lado de Irán, y ofreciendo Moscú su rol de mediador en el conflicto, lo cual es también interesante porque es todo poco impacto presupuestario, ¿no? Claro. Federico Merque, columnista, escribe en el medio Cenital, enseña en la Universidad de San Andrés y es investigador también del CONICET. Gracias, Federico. Un gusto, María. Buenos Un gusto, días. Igualmente. 8:43 de la mañana, este día de nieve, neblina, aguanieve. No, neblina no, aguanieve. Aguanieve. Neblina Sí, no. Hubo una gran discusión. Nosotros que estamos desde las 6 de la mañana.